justamente para poder dar respuesta también al personal. Uno necesita que el personal descanse, que pueda tomarse sus francos, que pueda tomarse también sus vacaciones y en la medida de lo posible esto se puede realizar. Necesitamos tener más personal todavía y por eso el sector generó más empleo aún en medio de la pandemia, porque tenés que cubrir todos los puestos de trabajo. A diferencia de otros sectores que quizás puedan trabajar remoto, en la salud se trabaja de forma presencial. En este caso, entendemos que el reclamo es justo. Por supuesto que es justo, vivimos en un país donde hay una inflación altísima y esa misma inflación es la que nos afecta también a las clínicas, no solamente la inflación general, sino particularmente la inflación médica, que es más alta que la inflación general. Por inflación médica hablamos del costo de la medicación, del costo del oxígeno, de la aparatología. No solamente la adquisición, sino también el mantenimiento del equipo médico está en dólares. Entonces, en un país que ha tenido una devaluación como hemos sufrido nosotros, por supuesto, sostener el financiamiento de la salud es todavía mucho más difícil. Bien, por último, Agustín, el gremio la semana pasada había establecido 4 horas, porque los paros no son durante 24 horas, en el sector de salud no se puede, todo se sabe, pero jueves y viernes iban a parar de a 4 horas en distintos horarios. No lo han hecho porque se dictó la conciliación obligatoria. En el caso de que se pueda dar esta situación o tal vez en paros anteriores, ¿cómo influye esto de que el trabajador de la salud pare por turno determinada cantidad de horas en el trabajo diario? Bueno, en todo lo que tiene que ver con la atención de las guardias, por ejemplo, bueno, eso se mantiene, todo lo que son las urgencias se mantiene la atención, todo lo que es la atención programada, por supuesto, es mucho más difícil de brindar y se trata de organizar con el personal para que puedan manifestarse, para que puedan hacer su reclamo ordenadamente, tratando de que la atención de los pacientes no se vea afectada. Bien, esto evidentemente va a seguir, ¿no? Por lo que se sabe del lado del sindicato, hoy, esta semana están en asamblea, volverán a hacer paro o tomar medidas de fuerza o lo que sea cuando se termine el lapso de la conciliación obligatoria. ¿Cómo ves el futuro cercano? A ver, ¿se pueden volver a sentar, a hablar? ¿Pueden llegar a ofrecer algún porcentaje? Se sabe que desde los gremios se están pidiendo un 45%. ¿O está trabadísima la negociación y la respuesta del sector privado es un rotundo no? ¿Tienen ayuda? Porque el año pasado el gobierno daba el ATP, ¿no? Y de alguna manera eso los podía llegar a ayudar con respecto al pago de sueldos de los empleados. Sí, las ayudas existieron, son extraordinarias, son muy importantes. No podrían estar funcionando muchísimas clínicas en este momento si no fuera por los repro en este momento y algunas otras ayudas de parte del gobierno, pero no son suficientes. A ver, son suficientes quizás para sostener el nivel actual de los gastos y aún así se generan pérdidas en este momento en las clínicas, pero no son suficientes como para incrementar tan fuertemente los costos. Tengamos en cuenta que estamos hablando del 60% de los costos de una clínica que tiene que ver con el personal. Si ese 60% del costo lo multiplicás por un 45%, que es la pretensión de la paritaria, claramente es un incremento tan pero tan grande que si vos tenés empatados tus ingresos con tus costos, no hay posibilidad de pagarlo. Entonces, teniendo en cuenta que en este momento el sistema de la salud es un sistema regulado, hay 3 actores que tienen que ponerse de acuerdo para que esto funcione: el sector público, el sector privado y el sector sindical. En este caso, entendemos que tiene que ser primero el Ministerio de Salud que tiene que autorizar los aumentos en los aranceles para que pueda justamente generarse el mayor ingreso que necesitan las clínicas para pagar estos mayores salarios que necesitan los trabajadores. Si eso no se resuelve de esa forma, no hay posibilidad de pagarlo.